El silencio dentro del tribunal era tan denso que se podía oír la respiración de la gente. Solo el tic-tac del reloj marcaba el tiempo, frío, implacable, indiferente a lo que estaba a punto de ocurrir. El juez, con expresión cansada, miraba los papeles frente a él con la monotonía de quien ya ha visto demasiado. Las partes se observaban como enemigos antiguos. De un lado, la madre, vestida con elegancia, mantenía la mirada fija, intentando disimular la ansiedad que le temblaba en los dedos. Del otro, el padre, sencillo, con el rostro marcado por noches sin dormir y una mirada que parecía cargar el peso del mundo. Cuando el juez pidió que hiciera su declaración final, nadie esperaba lo que estaba por venir. El hombre se levantó lentamente, se acomodó el cuello de la camisa y respiró hondo antes de hablar. Señoría, dijo, con la voz quebrándose a mitad de la palabra. Mi hija quiere vivir. La frase cayó como una piedra en el centro de la sala. No fue solo una petición. Fue un grito contenido, una súplica disfrazada de sencillez. Algunos se miraron entre sí. El abogado de la madre se ajustó las gafas, sorprendido, y el juez alzó las cejas, como si quisiera confirmar que había escuchado bien. ¿Podría aclarar qué quiso decir con eso?, preguntó el juez, tras unos segundos de silencio. El hombre bajó la mirada, intentando contener el temblor de las manos. Solo quiero lo que es justo. No quiero apartar a nadie de su vida. Solo quiero que la escuchen. Ella, se detuvo un instante, respirando con dificultad. Ella solo quiere vivir. Había algo extraño en esa forma de decirlo. Como si la niña no estuviera eligiendo un hogar, sino huyendo de algo. La madre lo observaba con una mezcla de rabia y miedo. Sus manos apretaban el pañuelo sobre el regazo. «Está manipulando», gritó, con una voz aguda que rasgó el silencio. «Es una niña. No sabe lo que dice». El juez levantó la mano, pidiendo calma. Pero el hombre no se defendió. Simplemente la miró, no con odio, sino con un dolor tan profundo que parecía antiguo. «Señoría, mi hija tiene miedo. No duerme, no come bien, ya no se ríe como antes. No es normal que una niña viva así». La sala se agitó. El murmullo creció. El abogado de la madre se levantó, indignado, diciendo que aquello era difamación, que él no tenía pruebas, que estaba usando el tribunal para vengarse. Pero el juez no lo interrumpió. Solo pidió que el padre continuara. «No soy un hombre de palabras, señor juez. Pero soy padre. Y sé cuando un hijo llora por dentro». «¿Está diciendo que la niña sufre algún tipo de violencia?», preguntó el juez con voz firme. «No lo sé, señor. Solo sé que me pidió que no la dejara sola nunca más. Y cuando le pregunté por qué, lloró y me dijo, porque él entra en mi habitación». El tribunal se detuvo. El tiempo pareció suspenderse. La madre abrió los ojos de par en par, pálida como el papel. El abogado, antes altivo, perdió el color. «Está mintiendo», gritó ella. «Lo está inventando para destruirme». El juez golpeó el mazo, exigiendo orden. Pero ya nadie escuchaba nada. Todos estaban atrapados en la imagen de aquella niña indefensa, pronunciando las palabras que ahora resonaban en la mente de todos: «Él entra en mi habitación». El padre, agotado, volvió a sentarse. No tenía lágrimas, ni fuerzas para más discursos. Sabía que cada frase suya sería cuestionada, cada gesto, interpretado. Pero había hecho lo que debía. Por un instante, su mirada se cruzó con la de su hija, sentada al fondo de la sala junto a la asistente social. Los ojos de ella, grandes, oscuros, asustados, se encontraron con los suyos, y en ese breve contacto, todo fue dicho. Ella lo miró como quien implora y agradece al mismo tiempo. El juez pidió un receso. La sala se fue vaciando lentamente, pero el eco de aquellas palabras permaneció allí, suspendido en el aire, imposible de ignorar. El hombre permaneció sentado, solo. Sus manos temblorosas descansaban sobre las rodillas, y su corazón golpeaba como un martillo en el pecho. Sabía que aquella frase, aparentemente simple, lo había cambiado todo. «Señoría, mi hija quiere vivir». No era solo una declaración. Era una petición de rescate. Una súplica disfrazada de valentía. Y, en ese instante, tuvo la certeza. Aunque nadie le creyera, aunque lo llamaran loco, aunque el mundo entero se volviera contra él, lucharía hasta el final. Por su hija. Por la verdad. Por la posibilidad de que ella, finalmente, pudiera vivir, no en una casa cualquiera, sino en un lugar donde pudiera cerrar los ojos y dormir sin miedo.
Antes de que la verdad saliera a la luz, él creía conocer bien a la mujer con la que había compartido la mitad de su vida. Creía en el amor, en la fidelidad, en la compañía. Creía, sobre todo, que el cansancio y el silencio que habían invadido el hogar eran solo consecuencia de días difíciles, no el presagio de una traición que ya duraba 3 años. Siempre había trabajado demasiado. Horas y más horas, turnos interminables, aceptando cualquier trabajo extra para asegurar el sustento de la casa y el futuro de su hija. Volvía tarde, exhausto, muchas veces sin cenar siquiera, dejando el dinero sobre la mesa antes de quedarse dormido en el sofá. Mientras él luchaba fuera, ella vivía una vida paralela dentro del hogar, y él, ciego por la rutina, no lo veía. La primera señal llegó en una discusión banal. Ella, irritada, se levantó y se llevó el móvil al baño. Hasta entonces, nada parecía extraño. Pero después de unos días, se dio cuenta de que aquello se había vuelto un hábito. El teléfono nunca más quedaba a la vista. Ni por un segundo. Lo llevaba consigo hasta para tender la ropa, regar las plantas, o coger un vaso de agua. Y cuando él preguntaba el motivo, ella sonreía y decía: es una manía. Pero aquella sonrisa era nueva. Una sonrisa tensa, calculada, sin brillo. La desconfianza creció en silencio. Él no era un hombre de explosiones, sino de observaciones. Y empezó a notar los detalles, los mensajes respondidos demasiado rápido, las risas solitarias en el pasillo, la mirada que evitaba la suya durante la cena. Por fuera, seguía siendo el mismo marido callado y cansado. Por dentro, algo despertaba, una mezcla de tristeza y una curiosidad enfermiza. Necesitaba saber. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la mentira. Fue una madrugada cuando la verdad empezó a revelarse. Ella dormía. El teléfono, esa vez, quedó sobre la cómoda, cargando. Él miró el aparato como quien observa una bomba a punto de estallar. La tentación era grande, pero el miedo, aún mayor. Aún así, algo dentro de él susurró: hazlo. Es hoy. Con una aplicación que había aprendido a usar en secreto, clonó el contenido del teléfono en el ordenador. Lo hizo todo con calma, sin ruido, sin dudar. En minutos, tuvo acceso a todo: conversaciones, fotos, llamadas, vídeos. Y allí, frente a la pantalla fría y luminosa, vio cómo su vida se desmoronaba. Los mensajes eran explícitos, antiguos, demasiado íntimos. Descubrió que el hombre que frecuentaba su casa como amigo de la familia era, en realidad, el otro, desde hacía 3 largos años. Los encuentros, los apodos, las promesas, todo estaba allí. Ella le traicionaba mientras él trabajaba, mientras reunía monedas para pagar el colegio de su hija, mientras creía estar salvando su matrimonio. Su primera reacción fue el silencio. No porque no doliera, dolía como nunca. Pero comprendió que gritar no serviría de nada. La verdad, cuando es demasiado grande, debe administrarse con calma. Por eso decidió esperar. 3 meses. 3 largos meses fingiendo que nada había pasado. Dormía a su lado, conversaba, cenaba con ella, la miraba a los ojos y sonreía, mientras, por dentro, estudiaba cada movimiento, cada mentira, cada gesto. Quería entender cómo alguien podía mentir mirando directamente a quien decía amar. Quería grabar el sonido de su voz cuando decía te quiero, para no volver jamás a confundirse con un tono parecido. Le preguntaba por su día, por el trabajo, por las salidas con las amigas. Sabía exactamente dónde había estado, con quién, la hora, incluso los mensajes que había enviado, y aún así fingía creerla. Cada respuesta era una lección de disimulo. Cada mirada, una prueba de que el amor había muerto hacía tiempo. Empezó a anotar mentalmente todo, la manera en que parpadeaba antes de mentir, cómo apartaba la mirada cuando la sorprendían, cómo usaba la risa para llenar el vacío entre una excusa y otra. Estaba creando un mapa de mentiras. Un estudio detallado de la falsedad. No era la venganza lo que le movía. Era algo más frío, más profundo, la necesidad de entender por qué. ¿Qué lleva a alguien a engañar a quien solo intentó hacer lo correcto? ¿Qué queda de un matrimonio cuando el amor se convierte en teatro y la rutina en disfraz? En los últimos días, ya no sentía rabia. Sentía pena. Pena por ella, por no saber que él ya sabía. Pena por verla convencida de que su engaño aún funcionaba. Y, sobre todo, pena por su hija, la única inocente en medio de aquel juego sucio. Hasta que una noche, después de observar en silencio durante meses, la miró y comprendió que había llegado el momento. No habría gritos.
no habría escándalo. Solo habría verdad, nuda, innegable, colocada sobre la mesa como un espejo donde ella estaría obligada a mirarse. Esperó el momento justo. Esperó la calma de la casa, el sonido distante del viento afuera, la hija dormida. Y entonces, la miró con una serenidad que la hizo temblar. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir mintiendo?, preguntó, sin alzar la voz. Ella se quedó paralizada. El teléfono cayó de sus manos. El miedo llegó antes que la respuesta. Y en aquella mirada temblorosa, él tuvo la confirmación que ya conocía. No necesitó mostrar pruebas. Ella lo entendió. Su silencio fue la confesión más completa que él podría haber tenido. 3 años, susurró, casi sin aire. Él solo asintió. No gritó. No lloró. Solo se levantó, caminó hasta la habitación de su hija, abrió la puerta y la miró dormir, pequeña, serena, ajena a la guerra que acababa de comenzar. Fue en ese instante cuando decidió, podría perderlo todo, menos a su hija. Y cuando llegara el día del tribunal, no hablaría de traición ni de humillación. Hablaría solo de ella. Del derecho de una niña a vivir en paz. Y así fue como el hombre que descubrió la mentira más dolorosa de su vida se preparó, en silencio, para decir ante el juez las palabras que lo cambiarían todo. Señoría, mi hija quiere vivir. Sofía siempre había sido una niña observadora. Mientras los adultos hablaban alto, ella aprendía a escuchar en silencio. Mientras su madre disimulaba el nerviosismo con sonrisas y su padre callaba para no discutir, ella miraba, y lo grababa todo. Tenía solo 10 años, pero ya sabía lo que era el miedo. No el miedo de las historias de monstruos, sino el miedo de quien aprende demasiado pronto que el peligro puede vivir dentro de casa. Desde que el nuevo hombre empezó a vivir con ellas, las noches dejaron de ser tranquilas. Al principio parecía amable, hablaba en voz baja, traía regalos y decía que era para que se acostumbrara a la nueva familia. Pero había algo en el que hacía que Sofía se encogiera. La forma en que la miraba durante demasiado tiempo, el toque que duraba más de lo debido, la voz que cambiaba cuando su madre no estaba cerca. Intentó contarlo. Lo intentó varias veces. Pero su madre siempre estaba apurada, cansada, con la mirada perdida. Cuando Sofía trató de hablar, solo escuchó. Estás imaginando cosas, cariño. Él te trata bien. Y, poco a poco, aprendió que hablar no servía de nada. Que las palabras, a veces, se vuelven contra quien las pronuncia. Las noches comenzaron a pesar. Sofía dormía con la puerta cerrada con llave, pero aún así se despertaba asustada con el sonido de los pasos en el pasillo. Un crujido de madera, un ruido leve, lo suficiente para hacerla contener la respiración y fingir que dormía. Una vez, oyó cómo giraba el pomo de la puerta. El miedo la paralizó. El corazón le latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. Pero la puerta no se abrió. Después de unos segundos, los pasos se alejaron. Lloró bajito hasta que amaneció. Durante el día, hacía lo posible por parecer bien. Su madre decía que estaba rara, que no quería comer, que estaba llena de manías. El padrastro fingía preocupación, preguntándole si dormía bien, y sonreía al ver el terror en sus ojos. Era un juego cruel que solo él entendía. Hasta que un día, en el colegio, la profesora se dio cuenta de algo. Sofía dibujó una habitación oscura con una puerta entreabierta y una sombra frente a la cama. En una esquina del papel escribió, «Él entra». La profesora, asustada, avisó a la dirección. Pero antes de que el asunto avanzara, la madre cambió a Sofía de escuela, diciendo que el ambiente no le estaba haciendo bien. Ahí comenzó el aislamiento. Las videollamadas con el padre empezaron a ser controladas. Solo podía hablar delante de la madre, y aún así, por pocos minutos. Aprendió a esconder lo que sentía. A responder todo bien incluso cuando el cuerpo le temblaba. Pero el padre siempre se daba cuenta. Incluso a través de la pantalla, veía el miedo en los ojos de su hija. Y en una de las últimas veces que hablaron, le preguntó: «Hija, ¿qué está pasando?». Sofía guardó silencio. Las lágrimas comenzaron a caer, pero susurró: «Papá, quiero vivir contigo». Él no insistió. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y ella entendió que él había comprendido. Esa noche, el padrastro llegó tarde. La madre ya dormía. Sofía fingió estar dormida también. Pero volvió a oír los pasos, lentos, calculados. El pomo giró. Su corazón se aceleró. Pero esta vez no entró.
Se detuvo frente a la puerta durante largos segundos y luego se fue. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, tomó una decisión. Cogió el viejo móvil que su padre le había regalado, un aparato olvidado en un cajón, y grabó un audio llorando, contando lo que sentía. Después escondió el teléfono dentro de un osito de peluche y lo llevó consigo cuando fue a visitar a su padre el fin de semana siguiente. Durante la visita, el padre notó algo diferente. Ella no soltaba el juguete. Cuando él preguntó por qué, ella solo respondió: «Es mi secreto». Esa noche, cuando ella dormía en el sofá de la casa del padre, él movió el osito para taparla con una manta y sintió algo dentro. Lo abrió con cuidado y encontró el móvil. Lo puso a cargar y, cuando escuchó el audio, la sangre se le heló. La voz de su hija, entre sollozos, decía: «Papá, él entra en mi habitación». Así fue como todo empezó. Las idas a la policía, las miradas de desconfianza, las dudas. Nadie le creía. Decían que era una invención, que el padre estaba usando a la niña para vengarse de su exmujer. Pero él lo sabía. Y el miedo que oyó en la voz de su hija no dejaba lugar a dudas. En los meses siguientes, Sofía vio cómo su madre cambiaba de comportamiento. Más distante, más fría. Tal vez empezaba, por fin, a darse cuenta de lo que ocurría. Pero el padrastro se volvía más agresivo, más controlador. Y Sofía aprendió a sobrevivir, contando los días hasta volver a ver a su padre. Hasta que llegó el día del tribunal. Allí estaba, sentada al fondo de la sala, con las manos frías, escuchando hablar a su padre. Y cuando él dijo: «Señoría, mi hija quiere vivir conmigo», ella lo entendió. Aquello no era solo una petición. Era un escudo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Sabía que su padre sabía, y que ya no volvería a dormir con miedo. En ese instante, su mirada se cruzó con la de él. Y sin necesidad de palabras, Sofía comprendió que el secreto, por fin, ya no era solo suyo. Se quedó inmóvil frente al teléfono, con las manos temblando. Repitió el audio decenas de veces, como si el sonido de la voz de su hija pudiera cambiar, como si existiera la mínima posibilidad de haber entendido mal. Pero no había error. El dolor era real. El miedo era real. Y ahora, él lo sabía. Esa madrugada, el hombre que siempre había confiado en la razón sintió el mundo derrumbarse dentro del pecho. Las imágenes de su hija sonriendo, jugando, llamándole papá en los vídeos antiguos, todas se mezclaban con aquella confesión susurrada. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que ella pronunció esas 4 palabras. «Papá, él entra en mi habitación». El sol salió, pero él seguía allí, con los ojos hinchados, la voz atrapada en la garganta y el corazón dividido entre la rabia y la desesperación. Sabía que no podía actuar por impulso. Si hacía algo precipitado, ella pagaría el precio. Tenía que ser frío. Calcular cada paso. Durante los días siguientes fingió normalidad. Mandó mensajes a su exmujer con tono tranquilo, preguntando si Sofía estaba bien, si comía bien, si dormía tranquila. Ella respondía seca, sin emoción. «Está todo perfecto», decía. «Deja de preocuparte». Pero él notaba las entrelíneas. Notaba el nerviosismo cada vez que hablaba de ver a su hija. El padrastro siempre inventaba excusas: «Está resfriada, tiene examen, necesita descansar». Y él, por dentro, se consumía. Comenzó a grabar las llamadas, a guardar las conversaciones, a copiar todo lo que pudiera servir como prueba. Hizo copias del audio de Sofía en varios pendrives, guardándolos en distintos lugares, como si cada uno fuera un fragmento de la verdad que el mundo se negaba a ver. Pasaron semanas hasta que consiguió verla de nuevo. Cuando ella entró en casa, con la mirada cansada y los hombros caídos, él comprendió que el miedo aún vivía en ella. Pero había algo nuevo: esperanza. Quizá porque sabía que su padre no se rendiría. Durante el almuerzo, él observó cada gesto, cada movimiento de las manos, cada desvío de mirada. Intentaba no llorar. Sabía que, para ella, el silencio era una forma de defensa. Y la respetó. Esa noche, cuando Sofía se durmió, él decidió actuar. Pasó horas frente al ordenador, tratando de entender cómo formalizar la denuncia, reunir pruebas, encontrar a alguien que le creyera. Sabía que sería difícil. Ya había escuchado historias de padres acusados injustamente, de tribunales que no escuchaban a los niños. Pero también sabía que, si se quedaba callado, ella nunca tendría paz. Al día siguiente llevó el audio a las autoridades. Fue recibido con escepticismo.
¿Está seguro de que es su hija? Le preguntaron. Él solo respondió. Escuchen el miedo en su voz. Lo entenderán. Pero no lo entendieron. Dijeron que hacía falta más, que sin pruebas físicas, no había caso. Salió de allí sintiéndose más pequeño que el suelo. Pero no se rindió. Empezó a investigar por su cuenta. Contrató a un perito para analizar el audio. El informe confirmó, era auténtico, sin cortes, sin manipulaciones. Y había más, ruidos de pasos, respiración agitada, un sonido metálico al fondo. Detalles que revelaban que Sofía hablaba en medio del miedo. Con eso en mano, volvió a las autoridades. Pero aún así, el proceso era lento. La madre de la niña lo negaba todo, juraba que su exmarido inventaba acusaciones para quitarle la custodia. Y el padrastro, con esa mirada manipuladora, decía delante de todos: esta niña está confundida. Él la manipula contra mí. El hombre, por dentro, ardía. Pero por fuera, mantenía la calma. Porque había algo más poderoso que la rabia, la certeza. Durante 3 meses vivió en estado de alerta. Fingía aceptar las condiciones impuestas, fingía creer las excusas. Pero lo registraba todo. Cada visita cancelada, cada mensaje, cada gesto sospechoso. Fue entonces cuando descubrió la verdadera magnitud del horror. Sofía confesó, en un segundo audio, que aquel hombre la amenazaba. Le decía que, si contaba algo, nadie le creería. Y, peor aún, que su madre lo sabía, pero fingía no ver. Aquel fue el golpe final. La rabia que había guardado se transformó en propósito. Juró que, si la justicia no actuaba, él lo haría dentro de la ley, pero sin descanso. Cuando llegó el día de la audiencia, entró en el tribunal con el rostro pálido y los ojos cansados, pero firmes. En la carpeta, el audio, los informes, los mensajes. En el pecho, el peso de un padre que no dormía desde hacía meses. Su exmujer estaba allí, tensa, evitando mirarlo. El padrastro mantenía su sonrisa cínica, su mirada calculada. Y, al fondo de la sala, Sofía, pequeña, pero presente. Cuando el juez le pidió que hablara, el hombre respiró hondo y dijo con voz firme: Señoría, mi hija quiere vivir conmigo. El silencio se apoderó de la sala. El juez lo miró, luego miró a la niña. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. Él abrió la carpeta y, con manos temblorosas, colocó el pendrive sobre la mesa. Quiero decir que tiene miedo. Y que tengo la prueba de ello. Mientras el audio sonaba, la voz de la niña llenó la sala del tribunal. Los presentes se miraron entre sí, algunos bajaron la cabeza. El padrastro palideció. La exmujer lloraba, intentando justificarse, diciendo que no sabía nada. Pero ya era tarde. El juez interrumpió la sesión, ordenó que el hombre fuera retenido y dictó medidas urgentes de protección para la niña. El padre, al escuchar la decisión, no celebró. Solo respiró, como quien vuelve a la vida después de mucho tiempo bajo el agua. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. No dijo nada, solo lloró. Y en ese abrazo, él supo que, a pesar de todo, el amor todavía podía vencer al miedo. Los días siguientes al juicio fueron un borrón. Gente entrando y saliendo, papeles, preguntas, promesas de protección. Pero, para él, todo se resumía en una sola cosa: Sofía, por fin, estaba en casa. Durante los primeros días, apenas hablaba. Caminaba por la casa como si el suelo pudiera derrumbarse en cualquier momento. Dormía con la luz encendida y siempre comprobaba si la puerta estaba cerrada. Él no insistía. Sabía que el silencio era el refugio más seguro que ella conocía. Por las noches, se sentaba en el salón, mirando a su hija dormir en el sofá. Pensaba en todo lo que había dejado pasar. En cuántas veces el cansancio lo había cegado. En cuántos mensajes no respondidos, cuántas llamadas pospuestas por falta de tiempo. Y cada recuerdo pesaba como una piedra. Pero, al mismo tiempo, una nueva promesa nacía allí. Juró, en silencio, que nada volvería a pasar desapercibido. Que, desde ese día, ella nunca más dormiría con miedo. El caso ganó atención, comentarios, opiniones de gente que no sabía nada. Algunos dudaban de la niña. Otros decían que él era un héroe. Pero él no se veía así. Los héroes duermen en paz, y él aún no podía. Sofía comenzó a ir a terapia. En las primeras sesiones solo dibujaba. Trazos temblorosos, sombras, puertas cerradas. Pero, poco a poco,
los colores empezaron a volver. Un amarillo tímido en un sol, el azul en un vestido, el rosa en una sonrisa. Aún se despertaba por las noches, empapada en sudor. A veces gritaba, a veces solo llamaba a su padre. Y él siempre estaba allí, aunque el cuerpo pidiera descanso, aunque la mente suplicara olvido. Algunos días, hacía preguntas difíciles. Papá, ¿por qué mamá dejó que él viviera con nosotras? Él respiraba hondo antes de responder. A veces, las personas solo ven lo que son capaces de soportar. ¿Y ella sabía lo que él me hacía? El silencio de él ya era una respuesta. Sofía lloraba, pero no de rabia, de vacío. Las visitas de la madre fueron autorizadas meses después. La primera fue corta, tensa. Entró con la mirada baja, las manos temblorosas. Intentó abrazar a su hija, pero Sofía se apartó. Fue como si el tiempo se detuviera entre las dos, un abismo formado por años de silencio y miedo. La mujer lloró, pidió perdón, juró que no sabía nada, que tenía miedo de creer. Pero Sofía no dijo nada. Solo miró a su padre, como quien busca el suelo firme en medio de la tormenta. Y él entendió que el perdón no nace del pedido, sino del tiempo. El hombre intentaba ser fuerte, pero por las noches lloraba a escondidas. Lloraba por su hija, por la infancia robada, por la mujer que amó y perdió ante la cobardía. Lloraba también por sí mismo, por no haberlo visto antes, por haber confiado demasiado, trabajado demasiado, creído demasiado. Con el paso de los meses, la rutina volvió poco a poco. Sofía regresó a la escuela, tímida, pero curiosa. Hacía amigos, reía despacio, miraba a la gente con desconfianza, pero ya sin tanto miedo. Su padre la llevaba todos los días, la esperaba en la puerta, y ella siempre miraba hacia atrás antes de entrar, una mirada rápida, casi imperceptible, pero llena de significado. ¿Sigues ahí, verdad? Y él siempre estaba. En casa, crearon nuevos rituales, hacer tortitas los domingos, ver películas antiguas por la noche, bailar en silencio en el salón cuando se iba la luz. Y, en cada pequeño gesto, la confianza volvía, como el amanecer después de una larga noche. Un día, Sofía llegó del colegio con una redacción. El tema era ¿qué es el valor? Ella escribió. El valor es cuando alguien no grita, pero aún así lucha. Es cuando el miedo es grande, pero el amor es mayor. Y es cuando el corazón sabe que tiene un lugar donde dormir sin cerrar la puerta. Él leyó el texto y lloró. No de tristeza, sino de una emoción nueva, de esa que nace cuando el dolor empieza a transformarse en fuerza. Ese mismo día, ella pidió dormir en su propio cuarto. Él dudó, pero aceptó. Dejó la puerta entreabierta y la lámpara encendida. Se quedó en el salón, escuchando el suave sonido de su respiración hasta quedarse dormido. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Meses después, el caso se cerró. El agresor fue condenado, la custodia definitiva concedida. Nada borraba lo ocurrido, pero había justicia, y eso, para él, ya era una forma de cura. Una mañana cualquiera, Sofía lo llamó al balcón. El sol acariciaba suavemente su rostro. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?», preguntó. Él sonrió. «Claro, mi amor». Ella respiró hondo y dijo. «Ya no tengo miedo». Él se arrodilló frente a ella, le sostuvo el rostro y respondió. «Entonces, mi ángel, así es como empieza la libertad». Y allí, en ese instante sencillo, sin lágrimas ni discursos, el mundo pareció finalmente tener sentido. No porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, seguían juntos. Y eso bastaba. Hace tiempo que no sueño con puertas. Durante años, cada noche las veía, puertas que se abrían solas, chirriando, trayendo consigo el sonido de pasos y el olor del miedo. Pero ahora, cuando cierro los ojos, veo ventanas. Y por ellas entra la luz. He crecido. Ya no soy la niña que dormía abrazada a la almohada. Aprendí que el miedo no desaparece, se transforma. Deja de ser sombra y se convierte en recuerdo, un recuerdo que enseña a ver el mundo de otra manera. Hoy tengo 15 años. Estudio psicología, o quizás solo intento entender qué hace que las personas callen ante lo que duele. Mi padre dice que nací con un alma vieja, de esas que sienten demasiado. Tal vez tenga razón. Vivimos en una casa pequeña, con paredes claras y olor a café. Él trabaja en casa ahora, para no volver a perder tiempo lejos de mí. A veces lo observo escribir en el ordenador, con la cabeza baja, concentrado. Su rostro aún lleva el cansancio de todo lo que vivimos, pero también algo nuevo,
serenidad. Aprendí a amar su silencio. Es un silencio lleno de significado, el mismo que me salvó cuando aún no sabía cómo pedir ayuda. Al atardecer, nos sentamos en la terraza. Él toma café, yo dibujo. Y, de vez en cuando, hablamos del pasado, no como una herida, sino como una historia que nos pertenece y que ya no nos asusta. Mi madre reapareció después de algunos años. Quiso hablar. Al principio, me negué. La herida todavía dolía, y no sabía qué decirle a quien fingió no ver. Pero el tiempo tiene una forma extraña de abrir espacios. Un día, acepté encontrarme con ella. Llegó con los ojos enrojecidos, envejecida, cargando una culpa que no hacía falta decir. Lloró mucho, pidió perdón, no por no haber amado, sino por haber amado de forma ciega. No respondí de inmediato. Nos quedamos en silencio, y fue en ese silencio que comprendí algo: el perdón no es olvido, es liberación. Solo dije: te perdono, mamá. Ella lloró más, y yo, por primera vez, no sentí pena ni rabia. Sentí paz. Volví a casa ligera. Mi padre me esperaba en la terraza, como siempre. Cuando me vio, solo me preguntó con la mirada si todo estaba bien. Sonreí. Y él entendió, como siempre entendió. Con el tiempo, dejé de hablar de antes y después. La vida no es una línea recta. Está hecha de pausas, de recomienzos, de pequeñas victorias que casi nadie ve. La primera vez que dormí con la puerta abierta. La primera carcajada sin miedo. El primer abrazo sin llorar. Cosas simples. Pero para mí, fueron gigantes. Hoy, cuando cuento mi historia, no lo hago con dolor. La cuento porque sé que, en algún lugar, hay otro niño durmiendo con miedo, y tal vez necesite oír que es posible salir. Que existe alguien que va a creer, aunque el mundo no lo haga. Y que el amor verdadero puede ser más fuerte que cualquier oscuridad. Grabo vídeos sobre eso. No digo nombres, no muestro rostros. Hablo de coraje, de supervivencia, de amor. La gente escribe diciendo que se sintió vista, que entendió su propio dolor. Y cada vez que leo uno de esos mensajes, recuerdo a mi padre, y como él fue el primero en verme, incluso cuando nadie más lo hacía. El otro día, un periodista me preguntó: Sofía, si pudieras resumir tu historia en una frase, ¿cuál sería? Tardé en responder. Miré al suelo, respiré hondo y dije: que el amor de un padre salvó a la hija que el mundo no quiso escuchar. Él se quedó en silencio. Y yo también. Ahora estoy escribiendo un libro. No sé si algún día será publicado, pero quiero que exista. Quiero que, cuando alguien lo abra, sienta que el dolor no define a nadie. Que una infancia herida no tiene por qué ser el final de la historia. Y que el miedo, cuando se enfrenta con amor, puede transformarse en fuerza. En la dedicatoria, escribí solo esto. Para mi padre, que me enseñó que las puertas pueden cerrarse. Pero las ventanas siempre se abren. Esa noche, después de escribir las últimas líneas, fui a la terraza. Él estaba allí, mirando el cielo. Me senté a su lado. No dijimos nada. Después de unos minutos, habló, con voz serena. Todo está volviendo a su lugar, ¿verdad? Sonreí. Miré el horizonte, donde el sol se despedía lentamente, tiñendo el mundo de dorado. Y respondí: sí, papá. Por fin sí. El viento sopló suave, trayendo el aroma del café que había dejado sobre la mesa. Y en ese instante sencillo, entre el atardecer, el olor de la vida y el sonido distante de las risas, comprendí que, sí, había sobrevivido. Padre, tardé mucho en escribirte esta carta. Quizás porque durante mucho tiempo no supe cómo convertir en palabras lo que hiciste por mí. Pero hoy, mirando a mi hijo dormido en la habitación de al lado, comprendo que el amor que me salvó sigue vivo aquí, dentro de mí, en cada gesto, en cada silencio que aprendí contigo. Lo recuerdo todo, papá. No con dolor, sino con gratitud. Recuerdo tu voz temblorosa llamándome mi ángel cuando no quería hablar con nadie. Recuerdo tus manos frías sosteniendo las mías cuando el mundo parecía derrumbarse. Y recuerdo el día en que dijiste, en el tribunal, aquellas palabras que lo cambiaron todo. Señoría, mi hija quiere vivir conmigo. En ese instante, yo no era solo una niña con miedo. Era una niña siendo elegida. Tú me elegiste, papá. Incluso cuando era más fácil rendirse, te quedaste. Hoy entiendo el peso de eso. Entiendo lo que es luchar contra lo invisible, contra la duda de los demás, contra el propio dolor. Y me doy cuenta de que, mientras todos miraban el escándalo, tú me mirabas a mí.
No al caso, ni al proceso, sino a la niña asustada que solo quería dormir sin tener que cerrar la puerta con llave. Crecí observándote transformar el silencio en refugio. Nunca gritaste, nunca te hiciste pasar por héroe. Pero tu valentía estaba en los detalles, en el café que preparabas cada mañana, en la manta que me ponías sin hacer ruido, en tu presencia constante, firme, inquebrantable. Me enseñaste que amar es permanecer, incluso cuando el otro ya no puede sonreír. Y que perdonar no es debilidad, sino la forma más hermosa de liberarse. Mamá y yo hablamos a veces. La vida nos separó de nuevo, pero de una forma tranquila esta vez. Ella intenta, a su manera, reconstruir lo que perdió. Y yo intento comprender, sin rencor. Al fin y al cabo, si aprendí a perdonar, fue porque te vi hacerlo primero, en silencio, sin discursos, simplemente viviendo con ligereza. Mi hijo tiene 7 años ahora. Se llama Miguel, en tu honor. Tiene tu mirada serena y esa misma curiosidad con la que observabas el mundo. A veces, cuando corre por la casa riendo, me descubro llorando. No de tristeza, sino de gratitud, por verlo crecer en un hogar donde la paz es rutina y no excepción. El otro día me preguntó: «Mamá, ¿el abuelo realmente te salvó?» Sonreí y respondí: «Sí, hijo. Me salvó». «¿Pero cómo?» «Amando», fue todo lo que dije. Se quedó pensativo y luego sonrió, como si lo hubiera entendido. Y en ese instante comprendí que el amor tiene herencia. Atraviesa el tiempo, el dolor, las generaciones. Tú me salvaste, papá, y ahora ese amor también salva a mi hijo. A veces sueño contigo sentado en la terraza, tomando café. El sol acaricia suavemente tu rostro, y me miras como si el tiempo no hubiera pasado. Me siento a tu lado, como siempre hacía. Y en el sueño, me dices algo que nunca olvido. Todo está bien ahora, ¿verdad? Y yo siempre respondo: sí, papá. Sí lo está. Porque de verdad lo está. Porque hoy, cuando el viento entra por la ventana y hace bailar la cortina, no siento miedo. Siento presencia. Siento paz. Gracias, papá, por haber sido más que un héroe. Por haber sido humano. Por haberte equivocado, por haber llorado, por haber caído, y aún así, nunca soltar mi mano. Por enseñarme que el valor no es ausencia de miedo, sino el amor que insiste en quedarse. Ahora entiendo que todo dolor necesita encontrar un propósito. El mío encontró tu nombre. Y por eso escribo esta carta, no para recordar lo que pasó, sino para agradecerte por todo lo que vino después. Si tuviera que resumir nuestra historia, lo haría así. Un día, el miedo intentó silenciarnos. Pero el amor, paciente y silencioso, aprendió a hablar más alto. Y fue así, papá, entre lágrimas, café y ventanas abiertas, que aprendí a vivir. Con amor eterno. Sofía.